Ok. Ok, hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente a otra clase más de historia. Me da mucho gusto verlos. Eh, como saben, espero que la semana pasada haya sido muy productiva con este amigo que tuvimos aquí. Y bueno, ahora nos toca hablar sobre lo que es la conquista, ¿no? Es algo así como que es un momento, pues, importante de nuestra historia porque cambia por completo muchas cosas. Nada más déjenme, ¿qué más? Les pido que, mantengan sus micrófonos cerrados, por favor. Y bueno, la conquista, sabemos que se llevó a cabo entre 1519 y 1521 y ha sido uno de los momentos más significativos en la historia de México. Y, ¿por qué no? También del mundo, porque al final de cuentas, en mi perspectiva, cambiaron muchas cosas en el mundo, ¿no? Se le llama le han llamado encuentro de dos mundos, entre dos culturas, porque cuando llega Hernán Cortés y sus tropas, pues marca el primer contacto significativo entre el mundo europeo y la civilización mesoamericana. En este caso, en especial la mexica. Eh, se hacen alianzas entre los mismos indígenas a favor de los españoles, y pues eso también ayuda y da éxito a ¿cómo se llama? Se me fue, a la conquista, pues. También, sabemos que acabamos de pasar el 13 de agosto, que esa fecha en que se cumple, se supone que la caída de México Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521, y ya que fue sitiada, la ciudad, ya esto nos lo va a comentar, Max con más calma. También algo que ayudó a los españoles, pues fueron las enfermedades que traían, que eran desconocidos para nosotros. También eso, y también la tecnología avanzada que en ese momento había, que en los mexicas, pues no la conocían aquí en los indígenas, ¿no? Sabemos bien que también aparece la Malinche, bueno, anteriormente va surgiendo la figura de la Malinche y al final pues es crucial para esa conquista porque es la que negocia y hace de intérprete entre los españoles e indígenas. También sabemos que la conquista no nada más fue una conquista militar, sino también una conquista religiosa, porque vienen también a cambiar la religión que se tenía en ese momento por la religión católica. Y empezamos a ver el sincretismo y mucho, y al final de cuentas es la que se quedó dominando y que es la que nosotros tenemos, bueno, la mayoría tenemos actualmente. Después de que se cae México, Tenochtitlán, se crea lo que es la Nueva España. Y pues a partir de ahí hay una dominación española por 300 años aproximadamente. Ujú. Y bueno, también marca la conquista, también aparte de ser militar, de ser religiosa, también fue una conquista social y cultural. Y aparte, pues esa cultura hizo un proceso de mestizaje de la cultura indígena con la cultura europea, ¿no? Y da pie e inicia una cultura nueva, ajá, que surge de la mezcla de estas dos. Eh, Realmente hay que reconocer que la conquista, pues a lo mejor a muchos muchos están en contra de ella, otros están a favor, pero hay que reconocer que sin ella nuestra cultura, lo que somos actualmente, no estaría, este, en- para esto, todo esto voy a presentarles a Max, que es el que nos va a hablar el día de hoy de la conquista. Max, es todo tuyo. Gracias, Vero. Voy a compartir pantalla.
¿Todos pueden verla? Sí, Ok, me avisan si alguien tiene alguna pregunta, si alguien tiene alguna participación. La, la conquista, como comentaba Vero, es un tema muy importante para la historia de nuestro país. En particular, a mí me parece relevante porque permite hablar sobre algunos mitos de nuestra historia, permite reflexionar sobre nuestra propia identidad como mexicanos y permite en general reflexionar sobre la relación que tenemos los mexicanos con la historia. Creo que la conquista es como el punto medular, el punto nodal de inflexión que permite a los mexicanos confrontarse con la historia, saber cuál es la relación que tenemos todos con la historia. Quizá no haya otro pueblo que ante este evento histórico tenga sentimientos tan encontrados o que manifieste un interés tan destacado como los mexicanos. Entonces, por eso creo que es fundamental la conquista. Eh, Me quise colocar la portada de esta plática con esta obra de González Camarena, que creo que sintetiza muy bien lo que fue la conquista del abrazo. Pues creo que está muy claro, es muy patente, es muy explícito, es muy bonita. A mí me gusta mucho, 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 porque creo que representa muchas cosas. El soldado español y el guerrero águila se están apuñalando mutuamente, pero están también fundidos en un abrazo. Y creo que el autor eligió sabiamente esta representación, esta iconografía, porque representa el origen de nosotros los mexicanos de una forma muy romántica y muy, muy bonita. Creo que es igual de linda que esta otra representación, este mural que está en el castillo de Chapultepec, y que también me parece muy, muy lindo y creo que también, igual que el abrazo, que también creo que se llama así, eh, manifiesta o pone de manifiesto lo que fue la conquista, el guerrero águila y el soldado español en el caballo, de algún modo se funden también en un abrazo, a pesar de que se hieren mutuamente y quiera yo pensar que la sangre de ambos se mezcla, una nueva sangre, y esa nueva sangre es quizá la de los mexicanos. También quise comenzar con estas obras y con estas expresiones que me he permitido realizar porque ponen de manifiesto algo que es completamente perjudicial para la historia, algo que es completamente terrible para la historia y de lo que se ha abusado, de lo que se ha, ay, no sé, abusado completamente en nuestra historia, que es las metáforas, las benditas, malditas metáforas en la historia. No hay un periodo en el que haya más metáforas absurdas que en el de la conquista. Y se la debemos a todos esa caterva de historiadores del siglo XIX y a toda la caterva de historiadores del siglo XX y a todos nosotros historiadores que no dejamos de repetirlas una y otra y otra y otra y otra vez, cuando de repente ya no sabemos ni qué quieren decir. Imagínense ustedes hablando verdaderamente de la historia, que un verdadero historiador me viera diciendo que la sangre del español y del mexica se mezclaron para crear una nueva sangre. Háganme el favor, qué absurdo es eso. No hay nada más alejado de la verdad, no hay nada más. Si mezclas la sangre de este al morir y mezclas la sangre del otro al morir, no se forma una nueva sangre, es una mezcolanza de sangres y ya. Pero ese tipo de expresiones como las que comenté a razón de estas obras, de eso está llena la conquista. No, no voy a hablar del sitio de Tenochtitlan, ni voy a hablar de que Cortés apresó a Cuauhtémoc o de que apresó a Moctezuma y que lo mataron de una pedrada y de que tenían
los bergantines en el agua y de que llegó la viruela. Bueno, de eso sí voy a hablar, pero no en el sentido de que creo que la mayoría habla. Tampoco voy a hablar de que se vino desde Veracruz y pasó por Tlaxcala y que hizo una alianza. No, ya eso lo sabemos todos. Quiero enfatizar en esta plática otras cosas que para mí son relevantes y que yo espero que nos ayuden a comprender mejor la conquista. La, lo primero es la fecha. La conquista se realizó en 1521. Hay algunos autores que dicen que empezó en 1519, que porque en esa fecha llegó Cortés. Otros dicen que desde 1517, porque en ese año del 17 llegó Hernández de Córdoba. Otros dicen que empieza en el 21, porque en ese año cayó Tenochtitlan, y termina hasta el 35, en el que se estableció el virreinato, pues porque ahí se estableció el virreinato. Otros dicen porque no saben bien qué fecha, dicen que del siglo XVI al XVIII. Otros dicen que de 1517 a 1546, que se acaba la conquista de los mayas. Otros que de 1517 a 1542, que se acaba la de los chichimecas. Otras que de 1517 al 64, que cae la última resistencia de los mayas. Otros que de 1517 hasta 1900 no sé cuánto, que cae Tomochico, que caen los Tararamis. No, no. La conquista no fue de 1517 a 1500, la conquista ocurrió en 1520. Hernán Cortés no empezó el sitio en 1519, no empezó el sitio en 1500. Cortés conquistó Tenochtitlan, fíjense casi por una coincidencia que ya mencionaba Vero, el 13 de agosto de 1521. Y hay una conquista, ya. La conquista de México, Tenochtitlan, es una y ocurrió en 1520. Podemos decir que los antecedentes están en el 19, en el 20, en el 17, que las consecuencias están en el 22, 23, 24, pero la conquista ocurrió en el 21. La conquista de Yucatán va a ocurrir en el 23, si queremos que cuando empezó, o en el 46, si queremos cuando acabó, pero fue la conquista de Yucatán, no la de México. La conquista de Michoacán fue en otro año, no en el 21. Entonces, hay una sola conquista de México y es en el año de 1521. No hay más. Y creo que es lo primero que hay que atender, porque luego de repente ya no sabemos ni de cuándo a cuándo va la conquista. Pero eso es importante porque nos habla de que no entendemos cuáles son los procesos que hay en la conquista. La conquista ocurrió en el 21, pero el proceso de conquista es solamente un factor dentro de tres grandes procesos que ocurrieron en el siglo XVI, XVII, XVIII. Entonces, la conquista es una, pero el proceso de conquista es otra cosa. Y en realidad ocurre trenzado, imbricado, mezclado, junto a otros dos procesos. El primer proceso es el de exploración. Está íntimamente asociado. ¿Qué hizo Hernán Cortés antes de conquistar México Tenochtitlan? Pues exploró. ¿Y qué se hace antes de cada conquista? Pues explorar. Pues ¿cómo vas a conquistar algo que no conoces? No eran tontos, no se iban a meter ahora la conquista y no sé ni dónde está, ni cómo es, ni quién está ahí. Primero se explora y luego se conquista. Pero de nada sirve que conquistes algo si no lo consolidas. Entonces se coloniza. Entonces, el proceso de conquista es uno de tres grandes procesos que están mezclados, que se relacionan entre sí y que se apoyan entre sí. El de exploración, el de conquista y el de colonización. En algún momento por ahí en los programas de estudio decían descubrimiento y conquista. No, aquí en México no hubo descubrimiento, el descubrimiento es uno en 1492 y de eso ya hablamos en una sesión anterior.
Esta actitud de ¿qué es esto y por qué está aquí? Solo ocurrió una vez y empezó a partir de 1492. Así es que los vikingos tampoco descubrieron nada. Yo dudo que hayan llegado primero, porque yo no recuerdo algún vikingo que haya dicho, oh, ¿qué tierra es esta? ¿Y cómo es que llegaron aquí? Entonces, acá en México no hay conquista, digo, no hay descubrimiento, acá hay exploración, hay conquista y hay colonización. Y esos son los tres grandes procesos que ocurren en el siglo XVI, XVII y XVIII. Para entender este proceso, lo primero que debemos pensar nosotros, porque de repente los mexicanos somos tan así que creemos que después de que Cristóbal Colón descubrió las islitas del Caribe, lo siguiente fuimos nosotros. No, es más, los españoles ni siquiera estaban interesados en nuestro territorio, que tenían conocimiento de oídas. El centro de operaciones de los españoles estaba ahí, en el Mar Caribe y en las islas del Mar Caribe. Desde el siglo XV, a finales del siglo XV y principios del siglo XVI, habían establecido ahí ya algunos asentamientos y habían comenzado el proceso de integración de esos territorios a la corona española. Entonces ahí estaba su centro de operaciones y geográficamente lo que les quedaba más cerca y que de hecho había ya exploraciones ahí, pues era Centroamérica y el de ahí en venezolano, toda la costa norte de Colombia, Venezuela. Entonces estaban interesados en eso. México ni siquiera figuraba entre sus viajes, ni entre sus ideas, ni mucho menos. Fue un poquito como por accidente, un poquito como por curiosidad, pero lo principal para ellos estaba en el sur, estaba en Centroamérica. ¿Por qué? Estaban buscando un paso. Creían que todavía esto era una superisla, una isla gigantesca, y querían pasar para darle la vuelta a esta isla y llegar a su verdadero objetivo, que era el oriente. Entonces, por eso estaban enfrascados en buscar la Mar del Sur y se habían trasladado ahí. Ya Cristóbal Colón había explorado las costas centroamericanas en su tercer viaje, en su cuarto viaje. Valdivia había ido ahí, también Vicente Yáñez Pinzón, y no sé cuánta gente más andaba por ahí metida. Precisamente por eso Jerónimo de Aguilar y Gonzalo Guerrero habían terminado allá en Yucatán, pues, porque las embarcaciones que iban a Centroamérica, una de ellas había naufragado y llegaron allá, pero era porque el interés de los españoles estaba ahí. Y el otro centro de interés estaba allá arriba, la Florida, que pues también les queda bien cerquita. Entonces, los mexicanos fuimos así como que uno de los siguientes objetivos, pero ya como de segunda. Obvio, claro, ya cuando descubrieron todo lo que había acá, ya cambió la cosa, pero al principio no estaban muy interesados, más ni siquiera sabían qué había por acá. Hablamos de la exploración. El primero que llegó fue el señor que tienen en la extrema izquierda, bueno, que tienen a la izquierda, Francisco Hernández de Córdoba. El que está en medio es Juan de Grijalva. Y pues obviamente sabemos quién es el que está a la derecha, pues es Hernán Cortés. Hernández de Córdoba llegó en el 17, Grijalva en el 18, 1500, y en el 1519 Hernán Cortés. Todos sabemos que Hernán Cortés se vino allá de Cuba huyendo porque Diego de Velázquez, que dizque era el gobernador, lo mandó a apresar. Y de repente decimos eso, pero no entendemos por qué. Y creo que esos números que ustedes ven ahí lo permiten distinguir. Vean, las órdenes para Hernández de Córdoba fueron: ve a explorar y si puedes, comercia. Y obvio, como venía nada más a explorar, se trajo 3 barcos y se trajo 110 hombres. A Grijalva le dijeron: vete a explorar y si puedes, comercia. Se hizo lo mismo y se trajo 4 barcos y 240 hombres, porque ya llevaba la experiencia de Hernández de Córdoba. ¿Qué le dijeron a Hernán Cortés? A Hernán Cortés le dijeron: vete a explorar y si puedes, comercia. Pero Hernán Cortés dijo: sí, solo que este señor agarró todo su dinero y lo invirtió, y agarró 11 barcos, 518 soldados, 16 jinetes, 32 ballesteros, 3 escopeteros, 10 cañoneros, y se metió 4 falconetes a los barcos. Pues obviamente cuando Diego de Velázquez dijo: pues yo no creo que este hombre vaya nada más a explorar y a comerciar,
A mí se me hace que este hombre quiere hacer otra cosa y lo quiere hacer a escondidas mías porque no me ha avisado nada. Pues evidentemente tenía que mandarlo a apresar. Pues con todos esos preparativos y toda esa gente, ¿quién en su sano juicio en aquel momento pensaría que Hernán Cortés venía a comerciar? Desde el primer momento, Hernán Cortés tenía la idea de conquistar y poblar. ¿Cómo lo sabemos? Pues ahí están esos números y ahí está la comparación con los otros dos. ¿Qué comerciante lleva 518 soldados para comerciar? ¿Qué comerciante lleva 10 cañoneros para comerciar? Pues no. Hernán Cortés desde el principio sabía que venía a conquistar. No vino a comerciar. Claro, él dice que traía algunas cosillas para intercambiar, pero él mismo lo dice, traía algunas cosillas. Así es que todo lo que sabemos que después pasó, él ya lo tenía premeditado y de algún modo ya sabía que eso tenía que pasar así porque esa era su idea. Y de algún modo, pues lo iba a lograr. Eso habla de la perspicacia que tenía este hombre. Bien, otra de las cosas que generalmente decimos y que como escucho decir, pero hasta el cansancio, es que eran un puñado de españoles. Que ¿cómo es posible que la conquista la hicieran un puñado de españoles? Y que la conquista no la hizo un puñado de españoles, sino los indígenas. Y que era un puñado de españoles. Híjole, pero bueno, hasta el hartazgo. Bueno, fíjense bien, en ese puñado de españoles venía Antón de Alaminos, el mismo que había venido con Cristóbal Colón y que vino con Hernández de Córdoba y que vino con Juan de Grijalva y que vino con Hernán Cortés. Pues dentro de ese puñado de españoles había uno que era excelente navegante y que tenía un buen de experiencia. Dentro de ese puñado de españoles venía Camacho de Triana, efectivamente el que salvó de la tormenta aquella a Cristóbal Colón. Ven, ya vieron a Bernal Díaz del Castillo, está en todas. Y ya vieron que con Cortés venía Francisco de Montejo, el que después va a conquistar Yucatán, y Ujú. Cristóbal de Olida, el que después va a conquistar Michoacán, y Gonzalo de Sandoval, el que después va a conquistar, creo que Oaxaca. Pues ese puñado de españoles no era cualquier puñado de españoles. Era gente que tenía mucha experiencia en las islas, que tenía mucha experiencia peleando con los indígenas, que tenía una gran idea de lo que venía a ser, que tenía mucha experiencia manejando las armas, que tenía mucha experiencia peleando y que tenía mucha experiencia para poder venir a hacer lo que hicieron. Entonces, no era un puñado de españoles, era un grupo de españoles experimentado y que de algún modo sabía lo que venía a hacer y cómo hacerlo. Para construir una nave espacial no se necesita un puñado de científicos, se necesitan 20, 30 científicos que sepan bien lo que van a hacer. Para administrar una empresa no se necesita un puñado de empleados, se necesitan 3 o 4 o 5 empleados, buenos administradores que sepan lo que van a hacer. Entonces, acá en la conquista no vino un puñado de españoles. Vinieron españoles con experiencia que sabían lo que iban a hacer y cómo hacerlo. Y tan es así que lo hicieron y aquí estamos. Entonces, ojalá cuando alguien les diga, es que la conquista le hicieron un puñado de españoles, ustedes digan, no, no, no. Me gusten los españoles o no, no eran un puñado de españoles. Eran españoles de algún modo selectos que sabían qué hacer y ya. Bien. Durante el periodo de la conquista es importante lo siguiente. ¿Qué hacía Hernán Cortés antes de conquistar? ¿O qué? ¿Llegaba, sacaba la espada y a cortar cabezas? No, no hacía eso. No estaba loco. No llegaba y sacaba la espada y ahora a matar gente. No.
¿Qué hacía Hernán Cortés cada que iba a comenzar a pelear? Lo primero era que se paraba frente a todos y con ayuda de un intérprete les decía: yo vengo de parte de un señor muy grande, de un rey muy poderoso que me envía, y yo vengo de parte de ese monarca, que es el mayor señor del mundo, que es el mayor emperador de toda la tierra. Yo vengo de parte de ese señor. Y ese señor me envió a hablarles de la verdadera fe, porque la que ustedes tienen es falsa. Y yo lo que quiero es que ustedes vengan al amor de Cristo, porque Cristo los llama, para que ya no realicen sacrificios, para que ya no maten gente, para que vivamos como hermanos y todos seamos súbditos de ese gran rey que me mandó a mí. Cortés no sacaba la espada y comenzaba a matar gente, ni empezaba a hacer alianzas, ni empezaba a hacer nada. Lo primero que hacía era decir de quién venía y por qué venía. ¿Por qué es importante eso? ¿Alguien sabe? Porque eso les brindaba seguridad y además fortalecía la relación que tenía con las alianzas de los otros pueblos, principalmente los que estaban en contra de Tenochtitlán. Sí, más o menos. ¿Por qué? Porque eso le daba legalidad. La conquista no fue un acto arbitrario, no fue un acto impositivo, no fue una, ni siquiera podemos decir con justicia que fue un acto violento. Antes de empezar a pelear, con ayuda de sus intérpretes, Hernán Cortés decía: yo vengo en son de paz, yo vengo a que seas súbdito de mi señor, vengo a que seas cristiano, ¿quieres o no? Ah, ¿no quieres? Pues entonces sí, peleo contigo. Si quieres, entonces eres mi aliado, somos hermanos, somos cristianos, no me peleo contigo. Y si leemos con atención las cartas de relación, siempre hizo lo mismo. Y eso es muy importante porque de repente escucho hasta el cansancio que los españoles llegaron acá y que de una forma violenta, que impusieron, que hicieron. No, si nos atenemos a lo justo, hicieron las cosas legalmente. Legalmente, claro, para la forma de pensar de esa gente en aquel tiempo. Si queremos que piensen como nosotros, pues eso es un error y ya lo hemos comentado aquí. Entonces lo hicieron legalmente. Desde que descubrió América, comenzó una discusión legal, teológica, en la que uno de los mayores exponentes fue Francisco de Vitoria, que fundó los principios del derecho internacional y que estableció el derecho natural de gentes y que estableció que muchas de las cosas que los españoles hacían estaban o eran ilegales y que otras eran legales. Y esto habla de la perspicacia de Hernán Cortés. Si hubiese sido un loco cualquiera como Pizarro, hubiera llegado a matar gente, pero llegaba a hablar: ¿a qué vengo? ¿Por qué vengo? ¿De dónde? Ahora sí, ya que te dije todo esto, si no quieres entenderme, pues ya nos mataremos, pero esa ya es otra cosa, y yo ya te avisé. Entonces acá no, siendo justos, no hubo imposición ni que violencia, que no. Podrán ustedes decirme, pero los indígenas, ¿qué sabían de todo esto? Sí, estoy de acuerdo, pero desde el punto de vista español y del derecho que dominaba en Europa y de lo que mucha gente pensó, dilucidó con argumentos sólidos, eso era legal. Bien, otra de las cosas que escuchamos, vean ustedes, ahí está Hernán Cortés haciendo alianza con los señores de Tlaxcala. Otra de las cosas que escucho es lo que este señor dijo. ¿Quién es ese señor? ¿Alguien lo identifica? José Vasconcelos. Es don José Vasconcelos. ¿Y qué dijo Vasconcelos de la conquista?
¿no? Dijo esta frase famosísima. La conquista la hicieron los indígenas y la independencia los españoles. José Vasconcelos no era un idiota. Cuando uno lee sus obras, se nota claramente cuál es la idea que tiene. Por supuesto, él no pensaba que la conquista la hicieron los indígenas y no pensaba que la independencia la hicieron los españoles. Pero dijo esto porque de una forma metafórica se enfatiza una de las cuestiones que es imprescindible para entender la conquista, que los aliados de Hernán Cortés le ayudaron a realizar la conquista, pero la conquista no la hicieron los indígenas. O si la hicieron los indígenas, ¿por qué no nos gobernaron indígenas? ¿O qué? De repente llegó Hernán Cortés y se les prendió el foco a los tlaxcaltecas, ¿vamos a construir barcos? Y de repente se les prendió el foco y dijo, sí, ahora sí vamos con todo contra Tenochtitlan. Y de repente se les prendió el foco a los totonacas y dijeron, no, sí, contra ellos. Y vamos a organizarnos con los que estén a disgusto con los mexicas. Es hasta cierto punto un sarcasmo lo que está diciendo Vasconcelos, ¿no? Pues sí, si queremos verlo de cierto modo, pero lo No creo que importante haya acá, sido, perdón, pero lo, Max, no creo que sea una razón de eso, sino que hay que recordar que Vasconcelos estaba cimentando una ideología y un posicionamiento político, independientemente de si lo creyera o no, porque no fue así. bien, sí, podría ser, estoy de acuerdo. Lo importante acá es que muchos historiadores, y esto es una prueba más, ninguno de los historiadores contemporáneos de Vasconcelos usó esa frase. Ah, pero los historiadores del siglo XX, de repente alguien, creo que fue Arnaiz, se la encontró y de repente dijo, no, sí, la conquista la hicieron los indígenas. Acá los que conquistaron fueron los tlaxcaltecas, porque ellos eran más. ¿Cómo es que un puñado de españoles iba a conquistar? En la sexta coalición, cuando Napoleón atacó Rusia, el ejército napoleónico estaba formado por belgas, croatas, españoles, italianos, franceses, alemanes, no sé cuánta gente más. Y en la historia se lee, el ejército francés atacó Rusia. Entonces, ¿por qué no decimos, no, 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 no? Las conquistas napoleónicas las hicieron los serbios, croatas, españoles, alemanes. ¿Por qué no? Porque se entiende que el que dirige es el que gana y los que dirigían eran los españoles. Y ellos fueron los que organizaron, movieron, motivaron, hicieron lo que hicieron para conquistar. Entonces, ojalá nadie vuelva a creer esta frase tonta de la conquista la hicieron los indígenas y la independencia los españoles. No, la conquista la hicieron los españoles, ayudados por los indígenas, pero la hicieron los españoles. Porque además esto ha provocado que creamos que los tlaxcaltecas son los traidores. ¿Traidores de qué? Ellos no traicionaron nada. Es más, ni siquiera traicionaron el convenio de facto, de costumbre, con los mexicas. No traicionaron nada. Ellos le dijeron a Hernán Cortés, nosotros te vamos a ayudar a lo que tú quieras hacer. Si tú quieres atacar, atacamos. Si no quieres atacar, no atacamos. Ya. ¿Traidores de qué? Es más, ni siquiera estaban subordinados a los mexicas. Y si entendemos bien el tipo de subordinación que existía en el México indígena, que ya vimos en alguna otra sesión, los mexicas no sometían como los europeos a los pueblos dominados. No los sometían igual. Entonces no podemos decir que estuvieran realmente sometidos. Lo que pasa es que ellos tenían que estar pagando los tributos, ¿no? Y era lo que estaban cansados de hacer. Pues cansado, bueno, sería tocar otro tema que también es muy polémico, porque también eso lo hemos escuchado hasta el cansancio.
que los indígenas se rebelaron porque estaban cansados del tributo. Pero en realidad es que si atendemos a la historia de los pueblos prehispánicos, todo es una rebeladera. Se rebela o no se rebelaron los mexicas contra los tepanecas, y antes no se habían rebelado los tepanecas contra los de ¿qué? Cuautitlán, y antes no se habían rebelado los de Cuautitlán contra. Pues sí, pues en todos lados, si te imponen algo, te rebelas cuando puedes. Claro, si a todos le ponen impuestos, pues también me voy a rebelar cuando puedo. A lo que voy, pues, es que para no extendernos en algo que puede generar ahí una cosa que distorsione esto, Polémica. es que la conquista no la hicieron los indígenas. Como no la hicieron los indígenas, no hay traidores a nadie. Como no hay traidores a nadie, entonces no podemos hablar acá ni de emoción ni de acciones malas. Y cuando veamos la independencia, vamos a ver que la independencia tampoco la hicieron los españoles. Hasta donde yo recuerdo, Iturbide nació en México. Bueno, este es el territorio de nuestro país. Esa parte en verde es el Imperio Mexicano. Lo conquistaron cuatro en realidad: Hernán Cortés, que conquistó el centro, y los otros tres que por órdenes de Cortés conquistaron Oaxaca, la región de Veracruz y Tabasco, y la región que está por allá por Guerrero, que ahorita es Acapulco, y una serie de cosas. Ahí están los nombres: Cortés, Sandoval, Alvarado y Oliva. Luego el reino de Michoacán lo conquistó Oliv hasta en 1522. Ujú. Luego la zona de los mayas la conquistaron entre Alvarado y Montejo a partir de 1523. Alvarado en las tierras bajas y en las tierras altas Francisco de Montejo. Luego, en el año de 1522, Gonzalo de Sandoval conquistó lo que llamaban Cihuatlán o el reino de Colimán, que ya en otro mapa vimos. Y luego Nuño de Guzmán, aquel fiero conquistador, en 1531 conquistó la región al norte de Cihuatlán, que después se va a llamar la Nueva Galicia. Hasta ahí, hasta el año del 31, todo se conquistó, la mayoría por órdenes de Cortés. Los únicos que salieron de ahí fueron Montejo y Nuño de Guzmán, que lo hicieron por su cuenta. Pero todo lo demás fue por orden de Cortés. Pero a partir de 1531, Cortés ya estaba metido en otras ondas y ya básicamente había dejado esto de lado, y comenzaron otro tipo de conquista, por llamarlo de algún modo. En el 54 es Francisco de Ibarra va a conquistar toda esta región, el nuevo reino de la Vizcaya o el nuevo reino de Vizcaya, luego el nuevo reino de León, Luis Carvajal, luego allá Oñate, el Nuevo México, los padres jesuitas, las misiones allá de las Californias, y luego por acá la Nueva Filipinas, varias misiones entre laicas y religiosas. Como ven, se conquistó básicamente en el siglo XVI, pero hay una división muy clara, la de estos primeros que les mostré y la de los segundos que están acá. Fíjense que la de Francisco Ibarra ocurre ya a finales, pasaron 20 años, un poquito más, entre Nuño de Guzmán y Francisco de Ibarra. ¿Por qué? Porque la conquista, si es que le podemos llamar de ese modo, había tomado otro rumbo, porque de repente tenemos la idea de que los españoles vinieron acá y que todos a cortar cabezas, ¿no? Que todos a pelear con Ingrid. No, fueron dos momentos, dos grandes momentos. Y como pueden ver, Hernán Cortés conquistó el Imperio Mexicano, pero todo el resto de lo que va a ser la República y el sur de Estados Unidos se debió a otras personas. Entonces, ¿podemos llamar a Hernán Cortés conquistador de México? No. Sí, sí es el conquistador de México. Ay, pero es que conquistó nada más México Tenochtitlan. Pues sí, pero si él no hubiera empezado y no hubiera mandado a la otra gente a explorar, no se hubiera conquistado nada. Entonces sí, aunque solo haya conquistado el Imperio Mexicano, Hernán Cortés es el conquistador de México. Y no tenemos estatuas de él. La única estatua que hay está allá en su tierra, en Medellín, es esa que ven ahí en la imagen. Y ya vieron lo que tiene y ya vieron lo que tiene pisando. La Un Es cabeza. ídolo. una cabecita azteca. En el pie izquierdo está pisando una cabecita azteca. ¿Cómo me gusta esa imagen? ¿Por qué hace enojar tanto a los indigenistas? A los indigenistas recalcitrantes.
y nadie le quita esa cabecita. Y lo peor es que sí lo hizo en la iconografía de este tipo de cosas. Está pisando una cabecita indígena porque realmente conquistó México, conquistó a los indígenas. Y no tenemos una estatua. Eso habla del trauma tan grande que tenemos los mexicanos respecto a este hombre. Pero quiero decirles que los limeños sí tienen una de Pizarro. ¿Qué habrá en la mente de los peruanos, de los limeños, que ellos sí tienen una de Pizarro? ¿Y qué habrá en la mente de los mexicanos, que nosotros no tenemos ni una de Cortés? ¿Qué habrá y qué dice de la madurez de los limeños? ¿Qué dice de la madurez de los mexicanos? Bien, les había comentado que existían dos tipos de conquista, hasta mediados del siglo XVI y después de mediados del siglo XVI. El primer tipo de conquista, pues es obviamente militar, o sea, llegan militarmente sometiendo a los pueblos indígenas y posteriormente llega a la colonización, es decir, se establecen poblados, poblados de indígenas al principio, después van llegando poco a poco españoles. Después de la segunda mitad del siglo XVI, lo primero que se hace es poner una iglesia. Llegan los religiosos y ponen una iglesia y comienzan a cultivar, a hacer sus casitas, a decir misa, aunque no haya nadie. Obviamente algunos indígenas se acercan, hablan con ellos, aprenden su lengua, los invitan a establecerse cerca, les hablan de las bondades de la religión. Después de que los frailes han comenzado ya más o menos madurando el proyecto, se establece un presidio militar. Se establece un presidio en el que hay unos soldados españoles custodiando la iglesita y el poblado de los indígenas que hayan querido estar ahí, y con el paso del tiempo se establece una población. Esa es la primera vía. La segunda vía consiste en descubrir una mina. Se descubre una mina y pues llegan ahí muchos mineros, se llevan mineros indígenas, negros, etcétera. Y luego se hace un fuerte militar, no un presidio, un fuerte militar, porque la iglesita con un presidio basta, ¿no? Pero un fuerte militar, porque pues esto es una mina y de ahí se saca plata, entonces hay que cuidarla bien. Y ya con el paso del tiempo, en las cercanías, no junto a la mina, en las cercanías, se establece un poblado, una ciudad, para poder abastecer a la mina y que los productos de la mina lleguen ahí y se puedan encauzar por los canales que sean conducentes. Entonces hay dos vías. O se pone una misión religiosa o se abre una mina, y cualquiera de las dos da como resultado un poblado español. Ese es el origen de la verdadera conquista. La conquista militar, someter a alguien militarmente, ¿de qué sirve si no tienes un poblado? ¿De qué sirve si la gente no está de acuerdo y si te va a rebelar cada 5 minutos o cada que estés solito? No, lo verdaderamente real de la conquista es la colonización. El hecho de que haya gente poblando ahí y que diga, no, pues yo no voy a atacar a nadie, ni me quiero rebelar ni nada, voy a vivir en mi casita, voy a producir lo que tenga que producir, vamos a convivir y pues vamos a crear un poblado. La verdadera conquista tiene que ver con la legalidad. Los españoles realizaban actos simbólicos, protocolarios y legales de posesión, porque de repente he escuchado decir mucho, es que los españoles llegaron a despojar a los indígenas. ¿Despojar de qué? ¿De qué los despojaron? Para empezar, los poblados indígenas, la corona dijo que se respetan. Y tan es así que ahorita todavía hay poblados y incluso pueblos mágicos que dicen, no, nosotros desde la época indígena. Entonces, ¿quién los despojó de qué? Los españoles hicieron pueblos como Puebla en lugares que estaban vacíos, que no estaban poblados. Y es muy interesante, cuando llegaban se reunían todos al centro. Y de repente el que iba a fundar el pueblo, el que lo fundaba o la autoridad, sacaba una espada y decía, yo vengo en nombre del rey de España a fundar este pueblo. ¿Quién lo defiende? Pues ¿quién iba a sacar una espada ahí para defender un despoblado? Y nadie lo defendía. Entonces la autoridad agarraba un mechón de matas por ahí que hubiera plantas y las cortaba. Y se iba a otro lado y cortaba otras plantas y otras más y otras más.
a los 4 rumbos, cortaba plantas a lo loco. Y luego agarraba unas piedrotas y las aventaba. Eran símbolos de posesión y todo se iba haciendo un acta. Y luego, ya que estaban todos más calmados, abrían un hoyo en la tierra y ponían una piedra, ya fuera la de la iglesia o de la cruz atrial. Y provisionalmente se ponía ahí una cruz. Y luego, si todos estaban de acuerdo. Y luego ya venía la autoridad religiosa y celebraban misa. Y ya que celebraban misa, se ponían las mojoneras de la extensión que iba a tener el pueblo. Y luego, sí, a cordel, se tiraban las manzanas, se tiraban las calles anchas, en cuadrícula. Y luego cada vecino decía que estaba de acuerdo o no con su solar. Y si estaba de acuerdo, se metía al cuadrito que le tocaba, arrancaba plantas, y no había plantas, agarraba tierra y también aventaba piedras. Y ya era su posesión. Ya la poseía. ¿En qué momento llegaron y les dijeron a los indígenas, ahora háganse un lado, ahora voy a hacer yo aquí lo mío? ¿O cómo se explica entonces que hubiera pueblos de indígenas y pueblos de españoles? Y esto también era legal. Así que hasta acá yo no encuentro dónde esté lo ilegal. Luego, ese señor que ven ahí es Robert Ricard, un francés. Se le ocurrió estudiar las cosas de la Nueva España, porque parece ser que a los extranjeros les gusta andar investigando estas cosas de acá, y escribió ese libro que ven ahí, La conquista espiritual de México. ¿Y ya vieron qué título usó? Una metáfora. ¿Y cómo se ha puesto de moda esa metáfora? Hijo, todos hablan que de la conquista espiritual, que además de la conquista militar hubo conquista espiritual. Pues yo no recuerdo que los españoles se hayan apropiado de tu Huitzilopochtli y que hayan dicho, ahora Huitzilopochtli es mío. Ya lo conquisté, es mío. Ahora los sacrificios son míos. Ya no pueden hacer sacrificio ustedes, ya los conquisté. Ahora yo hago sacrificios. Ahora el gran Teocalli es mío, ya lo conquisté. No, no hubo conquista espiritual. Y si uno lee el libro de Ricard, cuando explica, en realidad está explicando el proceso que todos conocemos La como evangelización. evangelización. No se conquistó nada espiritualmente. ¿Quién puede conquistar el espíritu de alguien? Qué absurdo, qué tontería. Y lo peor es que sí es una bonita metáfora histórica, pero cuando la se lleva al extremo, qué absurda y qué tonta. Y todos los que somos católicos sabemos que la evangelización tiene sus normas y sus leyes. Tampoco vinieron los frailes aquí a tirar monumentos y a destruir cosas nada más a lo loco. Y de hecho hay por ahí memoriales en los que los frailes hablaron con los señores, con los antiguos sacerdotes, y debatieron con ellos acerca de religión y los convirtieron. Y obvio, sí hubo gente que estaba pegada a sus costumbres, otros que se adaptaron, porque el proceso de evangelización conlleva un proceso de aculturación, de adaptación. Así como hubo gente que no estuvo de acuerdo, quizá los grandes sacerdotes, hubo otros que estuvieron de acuerdo. De hecho, hay testimonios de indígenas que veían a los frailes descalzos pasando hambres y dijeron, estos son como nosotros, son pobres y humildes. ¿Cómo? Por eso le ponen línea. Motolinía. Así era. Entonces, no, nadie conquistó espiritualmente a nadie, ni nadie lo hizo que con la espada en el cuello, ahora conviértete. Luego dicen que la Inquisición llegó hasta por allá del 40 y tantos, 50 y tantos. ¿Y quién iba a establecer la Inquisición si había poquititos españoles? Y luego además la corona estableció leyes para permitir que esta gente no fuera juzgada por la Inquisición. ¿Dónde está todo eso de que vinieron acá y que la imposición y que a destruir culturas? No, ellos solitos se aculturan. Igual si ahorita nos invaden los gringos, y es más, sin ni siquiera que nos hayan invadido, ya estamos aculturados con ellos y hablamos de que del OK y que del Wi-Fi y que de la web y de...
no sé cuánta cosa y hasta nos gusta. Y obviamente el proceso de aculturación lleva a un proceso de sincretismo. Ajá. Y el sincretismo no es una mezcla de nada, porque también otro absurdo, que el mestizaje cultural. ¿Qué mestizaje cultural ni qué nada? Sí, a ¿Cómo mí- se va a mestizar la cultura? La cultura se transforma, evoluciona, etcétera. La palabra más correcta es sincretismo, en la que una nueva cultura presenta rasgos de las anteriores que le dieron origen, pero es una nueva cultura y todavía se ven los rasgos de las culturas anteriores y son fácilmente identificables. Es diferente del mestizaje. Yo soy mestizo. ¿Y qué? Al verme pueden ver mis raíces noruegas, o pueden ver mis raíces otomíes, o pueden ver mis raíces no sé qué. No, no se puede, porque el mestizaje es justamente la unión tan imbricada que ya de lo que le dio origen ya no se puede ver nada, ya no se puede ver algo. Y el sincretismo permite que veamos cuál es el origen de ese sincretismo en una nueva cultura. Nada de mestizaje cultural ni nada de que conquista espiritual. Hubo sincretismo, hubo culturación y hubo evangelización. Y se hizo por las buenas, y tan por las buenas se hizo que hay mártires de Tlaxcala, los niños mártires, fueron los otros que enojados porque habían adoptado la nueva cultura, estos pequeños, los mataron. Pero eso es un proceso natural en todo momento en que dos culturas entran en consonancia. Entonces, no hubo nada de esto. Oye, Max, Propósito, sí. de hecho, todavía hay esa aculturización y el sincretismo, ¿no? Porque pues todavía hasta, ¿cómo se llama? A mediados del siglo XX, recuerdo que decían que en la catedral iban a bailar los danzantes a la Virgen a la Virgen y al Cristo para que les diera buenas cosechas y los tuvieron que limitar. Entonces, todo esto va relacionado, ¿no? Y todavía lo tenemos. Sí, sí, por supuesto, así como dices, pero y es muy interesante, sobre todo, despejar de esas telarañas que de repente existen este tipo de cosas. Y porque de repente también he oído, por ejemplo, que estas danzas, que son danzas prehispánicas. Ujú. ¿Cuál danzas prehispánicas? ¿Dónde quedó registrado? ¿Cómo hacían sus danzas? ¿Cuáles eran los pasos? Yo veo a esta gente y veo que están reproduciendo las danzas que se inventaron los americanos en las películas de cowboys de allá del cine mudo. Vean una película de esas y vean cómo representaron los americanos a los indígenas norteamericanos bailando. Y ven las danzas de acá de los que disque danzantes mexicas, son igualitas. ¿A poco los americanos sabían más que nosotros de las danzas mexicas? No quedaron registradas, no sabemos cómo eran, no sabemos si los tambores se tocaban en ese tono, ni mucho menos. Y danzas prehispánicas ni qué nada, es una mezcla criolla que nació a finales del XIX y que se popularizó después de la segunda mitad del siglo XX. Ujú. Ah, no, pero pintados todos de negro como Tezcatlipoca y haciendo limpias a la manera de los africanos que llegaron a las islas del Caribe. Santa Madre de Dios. Ay, los mexicanos y nuestra historia. Pero bueno, a propósito de la evangelización, quería mostrarles el estandarte de Hernán Cortés. ¿Ya vieron a la Virgen? ¿Qué Virgen es? Mm, La de Guadalupe. ujú. La española, ¿no? Ajá. Es la Virgen de Guadalupe. Vean qué cosa tan interesante. Qué Tonantzin ni qué nada. Pero bueno, otra de las cosas que como he escuchado decir es que la conquista se pudo que porque a los indígenas los atacó la viruela. Ya otra vez yo. Ay, Dios mío. Y porque la viruela la trajeron los españoles. Háganme ustedes el favor. Me están dando golpes en la cabeza, pero ok, síguele. Dios de mi vida. Que la viruela la trajeron los españoles. Ay, madre de mía. Acá son Y esclavos. además eso lo hacen, eso de repente la gente lo dice como una actitud, como una agresión pasiva, pasivo-agresiva, al hablar de los españoles. No, es que los españoles no trajeron las enfermedades y que no sé cuánta cosa. Para empezar, algunos dicen
que el que trajo la viruela acá fue un negro Un negro. y que además dicen que se llamaba Francisco Eguía. Entonces, ¿dónde están los españoles que trajeron la viruela? Si, si fue un negro, entonces, ¿por qué no le echamos la culpa a los negros? Ay, esos hinches negros, que por qué trajeron la viruela, fue un negro el que trajo la viruela. Alguna vez platicaba de esto con otro historiador y decía, ¿pero quién trajo al negro? Era lo que te iba a decir. Yo les... Pero hay otros autores que dicen que fueron nativos de las islas del Caribe, que ya venían, que eran portadores de la viruela, se habían infectado en el Caribe, habían sobrevivido y la trajeron acá. Entonces, ¿por qué no decimos, ay, malditos taínos, ¿por qué nos trajeron la viruela? ¿De dónde es originaria la viruela? No sé. La viruela es originaria del norte de África, del norte de África. Y el sarampión que también trajeron los españoles de Medio Oriente y norte de África. Y la polio del norte de África y de Medio Oriente. Entonces, ¿por qué no decimos, ay, malditos egipcios? ¿Cómo es que propagaron la viruela en el mundo? Ay, malditos persas, ¿por qué llevaron la viruela a los griegos? ¿Y qué dirían los españoles? Ah, nosotros nos la trajeron los romanos. ¿Y qué dirían los romanos? Ah, nosotros nos la trajeron los griegos. Ay, esos griegos. Ah, nosotros nos la trajeron los persas. ¿Ven qué absurdo es esto? No, la viruela no la trajeron los españoles, porque pareciera ser que vinieron con la idea de un ataque químico acá, de biológico acá a los mexicas. No, la viruela llegó con los españoles y llegó de una forma accidental. Sí, es como preguntarse cómo llegó la peste negra a Europa. Pues sí, pero la cosa es que allá en Europa no le echan la culpa a nadie. Pero en cambio acá parece que le echamos la culpa a los españoles cuando decimos, es que los españoles trajeron la viruela. ¿O por qué no decimos, es que los extremeños trajeron la viruela? ¿O es que los andaluces trajeron la viruela? El brote de viruela más importante antes de la llegada de Colón ocurrió en Córdoba. Y algunos cordobeses formaron parte de la expedición de Colón y seguramente eran portadores y la llevaron a las islas. Entonces, ¿por qué no maldecimos a los cordobeses? Después de todo son españoles, ¿verdad? Ujú. Porque son buenos toreros. Entonces, no, espero que después de esto, ay, de veras, nadie vuelva a decir, los españoles trajeron la viruela. No, la viruela llegó a América. Llegó a América como consecuencia de todos los intercambios humanos, como consecuencia de todos. ¿Es culpa de alguien? No, no es culpa de alguien. Nadie trajo nada. Llegaron con... Y eso es una visión más humana de la historia. Una visión que no implica culpas, que no implica este tipo de cosas absurdas. Los españoles no tienen culpa de nada respecto a la vida, porque en la historia no hay culpables. Ellos ni siquiera sabían que era una enfermedad infecciosa. Tenían nociones y tan importante era para ellos prevenir esto que por eso sus embarcaciones seguían un estricto protocolo para impedir que gente enferma subiera a ellas. Pero en la desesperación por atrapar a Cortés, estas embarcaciones que salieron desde Cuba no cumplieron la cuarentena de vida. Y aun cuando la hubieran cumplido, ¿quién puede decir que un portador no hubiese infectado a un paciente cero aquí en México? Y a lo mejor también había personas, que no, ¿cómo se le llama? Que portan nada más la enfermedad, pero que no la desarrollan, ¿no? ¿Sí? Exacto. Así. Entonces, en una visión más humana de la historia, la viruela no llegó con los españoles. Fue importante en el proceso de conquista, sí, fue un aspecto que fue obviamente importante,
pero también en el aspecto de la colonización. ¿Que murió mucha gente? Pues sí. ¿Qué podemos hacer? En una época en la que no existía la profilaxis, que no existían los cuidados que tenemos hoy. Necesariamente tuvo que ser así. O entonces, reitero, habría que empezar a echarle la culpa a las comunidades neolíticas que empezaron la agricultura, porque esta es una zoonosis agrícola. Entonces habría que decir, ay, malditos hombres de la edad de piedra. Acuérdate que también la higiene tampoco estaba muy bien desarrollada, entonces también los doctores no se lavaban tan bien las manos, atendían uno y luego al otro y así seguía. Entonces, el contagiadero. Sí, sí, es cierto. Bien, el proceso de la conquista evidentemente también es importante, en el proceso de la conquista también es importante el gobierno. Hernán Cortés, de hecho, gobernó desde que conquistó Tenochtitlan hasta el año de 1526. Durante ese tiempo tuvo el cargo de gobernador, de capitán general, de justicia mayor y de administrador de los indios. Esos eran los títulos de gobierno y eran las principales acciones administrativas que ejecutaba. Como ven, el gobierno de Hernán Cortés duró casi 5 años. Sin embargo, como todos sabemos, Hernán Cortés no gobernó propiamente esos 5 años porque tuvo otras actividades que realizar. Durante ese periodo, la conquista implicó una expansión, colonización, introducción de animales, organización, reparto de encomiendas, consolidación y pacificación. Por esto nos indica esto nos permite ver que la conquista es algo más complejo que solamente sitiar Tenochtitlan y matar gente. No, es un proceso complejo que implica, por ejemplo, traer semillas, que implica, por ejemplo, traer animales, que implica, por ejemplo, traer colonos para que puedan habitar acá. Todos sabemos que Hernán Cortés se fue a las Cibueras en 1524 y entonces quedaron a cargo de las tierras que estaban conquistadas los oficiales reales, que fueron estos 5 personajes que ven ahí: Alonso de Suazo, Alonso de Estrada, Rodrigo de Albornoz, Gonzalo de Salazar y Peralmíndez Chirinos, con los cargos que ven ustedes ahí. Sin embargo, el factor y el vedor, es decir, Gonzalo de Sandoval y Peralmíndez Chirinos, se hicieron con el poder y encarcelaron al Justicia Mayor, que era en realidad el cabeza de la administración, y lo enviaron a España, y quedaron en un plano secundario el tesorero y el contador, que eran fieles a Hernán Cortés. Estos dos señores, Gonzalo de Salazar y Peralmíndez Chirinos, fueron un gobierno explotador de los indios, por lo que el mayordomo de Hernán Cortés, Rodrigo de Paz, inició una conspiración con los miembros del Cabildo de la Ciudad de México para que estos señores fueran apresados. Así se hizo, fueron apresados y fueron enviados a España. Y entonces gobernó el Cabildo de la Ciudad de México de marzo a junio de 1526, quedando Alonso de Estrada y Rodrigo de Albornoz como cabezas de este cabildo de la Ciudad de México. Se convirtieron en tenientes y Juan Ortega, que era el presidente del cabildo, en alcalde. Posteriormente, estos 3 personajes quedan subordinados a Cortés cuando éste regresa de su viaje a las Cibueras. Sin embargo, habían llegado a oídos del rey español muchas mentiras, rumores respecto a Cortés, por lo que se envía a un juez de residencia. Este juez de residencia es Ponce de León, que ustedes ven ahí, que obviamente va a tomar en sus manos el gobierno de los nuevos territorios, y Hernán Cortés, si en realidad sin ningún problema, se hace a un lado. Sin embargo, ¿qué pasa con Ponce de León? Que unos 2 días después de que llega se muere, y Ujú. entonces nombra a un nuevo juez de residencia, que va a ser Aguilar, y Aguilar va a gobernar de julio del 26 hasta marzo del 27. Eh, Hernán Cortés va a perder los cargos que tenía, Justicia Mayor, todos los que ya vimos, pero Marcos de Aguilar también se va a morir. Pues es que las condiciones acá eran tremendas y las enfermedades que había en América también eran tremendas. Ay, esos mexicas que tenían el vómito negro, ¿verdad? ¿Cómo fueron a matar tantos españoles? En fin, muere Marcos de Aguilar y entonces van a gobernar estos oficiales, Sandoval y Estrada, de marzo a agosto de 1527.
Ellos se van a dedicar a la conquista, Estrada se va a quedar con el gobierno de 1527 hasta diciembre de 1528, casi un año, y en 1528 la corona española, después de todos estos cambios y rumores, etcétera, va a establecer el gobierno de las audiencias. En 1528, quiero que vean ustedes qué significativa es la fecha, el 28, y si ustedes recuerdan aquella Nueva Galicia de Nuño de Guzmán, se conquistó en el 31, y ya les había yo comentado que en el 31 empieza un nuevo tipo de colonización. ¿Por qué? Porque a partir del 28, el 31, en ese periodo, la conquista prácticamente ha terminado y se ha establecido la colonia. Un último punto que quisiera tocar es la resistencia, porque como he oído eso también, que 500 años de resistencia. ¿Resistencia de qué? A Hernán Cortés se murió en el 47. ¿A quién más? ¿A los españoles? Se fueron en el 827. ¿A quién? A nosotros los mexicanos que también somos mestizos y tenemos raíces indígenas. ¿Resistencia de qué? Y luego resistencia a qué? Hablando español, con credencial de lector, usando las instituciones que hemos creado los mexicanos. ¿Resistencia de qué? ¿O qué deberíamos hacer para que acabara esta resistencia? ¿Quedarnos sin hablar todos? ¿Quedarnos mudos unos que les gusta un año, 2 años, para ya no No. hablar español hasta que aprendamos a hablar una lengua indígena? Y si es así, vamos a desterrar el español porque pues es de una imposición de Hernán Cortés y de los españoles, porque además hablamos español y ahí llevamos el pecado, ¿no? Decimos, ¿cuál es tu lengua? Español. Hijo. ¿Qué debemos hacer? ¿Adoptar una lengua indígena? ¿Cuál? ¿Náhuatl? ¿El de los dominadores de Mesoamérica? Y mientras que comunicarnos a señas. ¿Y qué debemos hacer? ¿Dejar de usar camisetas, pantalones, etcétera, y volver a usar taparrabos? ¿O qué deberíamos hacer? ¿Emigrar todos los mestizos, españoles, todos los que vivimos acá y dejar las tierras a los que son pueblos originarios? ¿E irnos de aquí? Vean qué cosa tan absurda la resistencia. 500 años de resistencia. ¿De qué? Si compartimos el suelo, la sangre, compartimos las penas, los impuestos, compartimos todo. Pues todo esto está muy bien, pero yo tengo otros datos. Sí, Qué no, cosa tan hemos estado muy terrible para nosotros. Qué cosa tan absurda, tan triste para los mexicanos y nuestra historia. Solo porque no tenemos la madurez, somos como esos niños que hacen berrinche y decimos, no, 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 no. ¿No qué? Pues no sé qué, pero no. Ajá. Gracias. Ah, muy bien, Max. Pues te felicito. Un favor, Robert, ¿puedes quitarlo de destacado para que podamos tomarnos una foto ahorita que somos 22 personas? Ah, y ahorita continuamos platicando y hablando de lo de Max. A ver. Ahora sí, prendan su cámara, somos muchos el día de hoy. Vamos a tomarnos la foto para que sea. Pues mira, Max, yo siento que no es resistencia, que fue conformismo, ¿no? Porque los indígenas se conformaron mucho con lo que ellos estaban viviendo, ¿no? Al final de cuentas, no había más que hacer para ellos. Ajá. Y pues así rebeliones que hubiera de los indígenas, no, 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 no hubo. Entonces, para mí, en vez de ser resistencia, como un conformismo. Donají, Julio, Toc Toc y Eli, prendan su cámara para tomarnos una foto rápido. Estoy lista. Bueno, ahí va. Una, sonrían.
todos bonitos. 2, 3. Ah, no. Ahora sí ya. Muchas gracias. Pero bueno, no Híjole, sé. María Paz, yo sí voy a disentir contigo en cuanto al tema de las rebeliones. Sí hubieron varias que, aunque fueron focalizadas y fueron determinadas, pero aquí hay que tener un tema, más bien yo creo que el análisis va en cuanto a las interpretaciones de lo acontecido por temas de ideología y que esto viene prácticamente desde el siglo XIX y cómo se interpreta y se reinterpretaron todas estas anécdotas y todas estas cuestiones históricas, cómo se trabajan. Incluso cuando el mismo Max nos platicaba lo de Vasconcelos y esta frase que la mayoría hemos encontrado, hay que tener en claro que la historia de México nos ha enseñado a través del oficialismo y de las ideologías que existen dos enemigos naturales de toda la historia de México, que es España y posteriormente Estados Unidos. Y sobre eso se ha creado toda una ideología y un pensamiento sobre el cual la mayoría de los mexicanos tienen el enojo y el rencor, como bien decía Max, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasaba no solamente en Perú, sino en otros lugares. Entonces, aquí vamos a ver un tema que además, aunque sale de contexto, sí va relacionado. Es como el contexto histórico, el acontecer histórico es interpretado y reinterpretado por cuestiones ideológicas que van a depender de quien esté a cargo del Estado. Eso desde mi particular punto de vista y que de ahí emana muchísimo de cómo vemos y cómo hemos entendido la historia y cómo se nos ha enseñado. Y es por eso que a veces es tan complicado quitar de nuestra idiosincrasia, de nuestros conocimientos, todos estos preceptos, como bien y remarca Max en este tema. Era lo que habíamos dicho ahorita, afuera, Gaby, lo que te dije, ¿no? Lo que está mal son los planes de estudio. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que guiarnos y decir las cosas tal cual vienen en el programa y no podernos salir. Aquí es donde debemos entrar todos los que ya estamos más centrados y todo, a entrar y buscar un plan de estudios ante la SEP para abrir realmente la historia como la estamos abriendo aquí, ¿no? Pero sí es cierto, desde que estamos en la escuela, todo esto va cambiando y se va haciendo de acuerdo a la historia oficial, Y siempre. todos tenemos un odio irrestricto hacia los españoles y aquí uno de los problemas principales que en alguna ocasión ya habíamos rescatado es cómo incluso nosotros nos apropiamos del contexto histórico y del acontecer histórico y entonces en automático formamos parte de ese proceso de conquista, de ese proceso de violentación, de ese proceso en el caso particular que estamos hablando con Max. Y entonces somos parte de ello. Es como si estuviéramos ahí, como si fuéramos estos actores y sobre esto se ha esgrimido el proceso educativo del contexto histórico desde el siglo XIX. Por eso es que generacionalmente seguimos conservando estos odios irrestrictos y además como que ya son y naturales en contra particularmente de los españoles, porque bueno, ahorita estamos viendo el proceso de conquista, cuando Max nos vaya platicando el proceso ya de Nueva España y su consolidación. Entonces, sí, cuando veamos el tema del virreinato, vamos a ver otro tipo de situaciones que nuevamente con la reinterpretación y en la enseñanza del modelo histórico que es idiosincrasia, que es ideológico, vamos a seguir manteniendo esto y lleva un único objetivo, como bien decía Max, y además es punto de reflexión, hasta qué punto nosotros hemos evitado hacernos responsables de nuestra propia historia, de nuestro propio contexto histórico, de nuestro propio conocimiento histórico y lo hemos negado y lo sigue negando porque, bueno, pues yo creo que aquí nos hemos encontrado la mayoría con una infinidad de personas que categóricamente niegan este tipo de cuestiones que aquí se tratan de derrumbar o de desmitificar y que se busca que se amplíe la percepción para derribar estos preceptos que muchas veces son ideológicos y, como vuelvo a repetir, son de procesos educativos y que a la larga, en aras, muchos de ellos, de crear un nacionalismo y un fervor nacional, pues caen en este tipo de cuestiones que desvirtúan
desvinculan y además también eliminan la responsabilidad que tenemos como mexicanos, no solamente del reconocimiento de de nuestro propio contexto histórico, sino de cómo ha evolucionado particularmente después de la independencia hasta nuestros días. Yo con esto cierro. Muchísimas gracias. Ok, gracias, Gaby. Robert, y luego yo. Yo tengo un comentario antes que nada, Max, felicidades, una magnífica presentación en el sentido de que nos presentas esto como un proceso más allá de la anécdota, Yo te voy a lo llevar cual, a mi escuela. Y luego, lo cual es importante, ¿no? Y por otra parte también, yo pienso que México es muy interesante que tengamos un Museo Nacional de las Intervenciones. Creo que México es una nación que ideológicamente ha desarrollado un complejo de víctima. Es como un paciente psiquiátrico que se niega a admitir su realidad y se aferra a sus modelitos mentales para no crecer. Hacías la distinción entre por qué los peruanos tienen a Pizarro. No solamente tienen un monumento, o sea, Pizarro está en el altar mayor de la Catedral de Lima, ¿no? En cambio a Cortés Lucas Alamán lo tuvo que esconder en la iglesia del Hospital de Jesús en un nicho porque ya en una turba iba ya a destruir los restos de Cortés, ¿no? Entonces, ese uso ideológico de esta historia de malos y buenos, de indios puros y españoles malos, es una historia que no une, que separa. Me gusta mucho esta presentación que haces en el sentido de verlo como un proceso humano, un proceso de colonización en el que las batallas o los conflictos o incluso las rebeliones son parte de ese mismo proceso, las enfermedades, etcétera, ¿no? Era imposible que, dada la tendencia de exploración comercial que había en el siglo XV en Europa, en algún momento se iban a topar con el continente americano, ¿no? Como en su momento se toparon con Japón, y con Japón, digamos, no hubo una conquista como la hubo en México, ¿no? Entonces, sin embargo, si nosotros nos reconocemos más desde nuestro lado, nuestra cultura española, llamamos a España la madre patria, hablamos español, somos en su mayoría católicos, de hecho somos los países latinoamericanos, somos ahorita los países donde tiene más presencia la Iglesia Católica, que está casi ausente en Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que los mexicanos tenemos que dejarnos de ver como víctimas, como y como seres manipulados por extranjeros por otras personas, y como bien señala Gaby, hacernos responsables de nuestros procesos históricos pero a futuro. Es decir, ¿cómo queremos construir nuestro futuro? ¿Queremos seguir siendo víctimas del señor Trump o de quien salga? ¿O queremos ser un país digno entre el concierto de las naciones, porque tenemos mucho para hacer? así es. No, y es que nosotros lo vemos cada 12 de octubre, ¿no? ¿Cómo van los indigenistas a atacar esta No, estatua? pues ya no hay estatua que atacar, pero ya la ¿Ya quitaron. la quitaron? No, Sí. sí está Sí, en... ya tiene ratotote que la quitaron. De hecho, No, prácticamente ya ni el 12 de octubre se celebra precisamente por el tema de los no, indigenistas de Colón. ese está en Buenavista, cerca de Buenavista. Ah, la de La Buenavista. de Colón. Ujú. La de La de Colón está en Buenavista, Buenavista, la sí. cambiaron de donde estaba para ponerla ahí. Esa, evidentemente. Y cada 12 yo he pasado ahí los 12 de octubre, está tapizada, la cubre. Entonces ya nadie va a hacer su relajo porque obviamente ya no hay nada. Ya no, pero como dices, ya no se celebra. Sí, pero ese es ahora, yo siento ahí que es la contraparte, ¿no? Es el coraje hacia ahora, va a ser el coraje hacia ellos, ¿no? Hacia esta cultura española que nos vino a conquistar, ¿no? Y aquí nosotros como historiadores, y ahorita Max, aparte de abrirme más el contexto de la historia, es como les digo a mis alumnos, no puedes estar, decir bueno o malo, son hombres, son personas que trabajaron, que hicieron lo que tenían que hacer en el momento
porque ellos estaban conscientes y creían que era lo correcto. No hay que pensar con las ideas del presente, con lo que nosotros pensamos en este momento, sino que hay que trasladarnos también a lo que es, y eso hay que hacer conciencia a los chicos, ¿no? Ustedes no pueden, yo siempre les digo a ellos, ustedes no pueden juzgar a un pueblo indígena que hacían sacrificios humanos si ellos creían fervientemente de eso. Para mí, para nosotros es algo aberrante, pero para ellos no lo era. Entonces, no podemos empezar a juzgar y ahí es donde debemos entrar nosotros como historiadores, no como profesores. En tu caso, Max, pues cuando haces los libros de texto, yo delante de mi clase y ahorita con ustedes, Max les da esta apertura para que puedan ustedes, pues, ¿por qué no? Contar la historia, cambiarla de forma distinta, ¿no? Como dice Gaby, dejar de ser víctimas, tomar la responsabilidad que nos corresponde y enfrentarnos a ella. No sé qué opinas. He dicho, ya, no es cierto. Pero entonces, no sé si alguien más tenga algo que decir o comentar. Creo que los dejamos pensando, que ese es el Pues chiste es que, de bueno, todo esto. yo lo que dije lo digo desde la perspectiva no solamente como historiadora, como docente, que en alguno vez fui, también, pues sino como conferencista. Yo me imagino que en algún punto nosotros tres como historiadores hemos tenido la oportunidad, Robert, tú también, cualquiera de nosotros, de sentarnos y de poder abrir la perspectiva sobre el estudio histórico, cómo es que podemos cambiar estas percepciones y lo más importante es tratar de que la gente entienda por qué se hacen, de dónde vienen y cuál era el objetivo, que ya en la actualidad, bueno, pues ya no es práctico y es importante que cambiemos estas perspectivas de la interpretación, de la reinterpretación, de asumir lo que es el contexto histórico como mexicanos, vaya, no como estos herederos de una educación pues completamente ideologizada, porque eso a mí me queda clarísimo y va a depender, claro, de la ideología del Estado, porque eso también es una realidad. Pero bueno, yo ya, ahí terminé mi punto nuevamente. Interesante. Ay, es que tengo que firmar un. Pero sí, es decir, espero que la verdad podamos transmitir todas esas ideas bueno, a nuestros allegados, ¿no? En este caso, yo, por ejemplo, Max, necesito esta presentación, por favor, porque voy a empezar también en un par de días a hacer lo de la conquista. Covadonga está pidiendo la palabra. Hoy, Gracias. Pues miren, yo muchas veces sí me he preguntado, bueno, ¿por qué si la historia del mundo, digamos, es de conquistas aquí y allá, de diferentes pueblos, países, etcétera? Algunos pueblos o algunos países, pues siguen adelante, ¿no? Siguen adelante y toman pues lo que haya que tomar, lo que no lo rechazan, en fin. Y en cambio otros no. Y he hecho la comparación que tú comentabas, Robert, bueno, es como alguien que entra a un proceso psicoterapéutico, trayendo, arrastrando, pues, no sé, muchas cosas atrás que no resuelve, que se siente víctima, ¿no? Constantemente. Y entonces esa persona que no se libera de todas esas cosas, pues no sale adelante, ¿no? Y es una tristeza, o sea, yo pienso que como pueblo, pues ya sería hora como de decir, bueno, con todo lo que tengo, porque siempre hay algo bueno de todo, bueno, es mi experiencia de vida, pues vamos a salir adelante, ¿no? Como pueblo, tenemos muchísimo para salir adelante en vez de estarnos quedando atrás, ¿no? Atrás, sintiéndonos víctimas. No, no, hay que hay que seguir adelante con todas nuestras fortalezas y todo lo que somos en esa integración de lo que somos, ¿no? Esa es mi opinión. Muchas gracias, Max. De veras que, como siempre,
tus presentaciones magistrales. Muchísimas gracias. Bien, ¿alguien que Gracias, Javi, tenga algo gracias. más que comentar? El dedo de Felipe se levanta. A ver, Felipe. Gracias por cada tema que nos van presentando. Nos hacen ver equivocados que hemos estado en esta materia de historia. Nos iluminan el pensamiento para poder defender nuestra mejor ideología. Y enseñanza que nos van dando cada día. En lo particular, muchísimas gracias. Quedamos tan ignorantes, como decía Max. Todo que vamos, seguimos aprendiendo. Para ya no echarle la culpa tanto a los españoles. Este es mi punto de vista. Gracias. Muchas gracias. Alberto y luego Robert. Tienes el micrófono puesto, padre. Papá, tu micro. Don Alberto, su micro. No lo veo. Ahí está. ¿Me escuchan? Sí. Volviste a poner el, el micro, no se te oye. Ya, ahí. Ahí está. Digo que esta reflexión que tenemos, bueno, que hablamos de la historia, pues realmente lo que acaba de mencionar Mike nos pone a pensar, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Desde mi punto de vista, creo que todos los programas de educación pues han sido a modo de los gobiernos. Y creo que parte de los gobiernos responsables de lo que es de la educación, sobre todo en la historia, pues en lugar de enfocarnos en una visión pues constructiva, nos invocan un punto de vista destructivo de que los españoles son los malos, los estadounidenses son los malos, y eso nos va creando a todos una conciencia de que de no tener una identidad prácticamente en la historia. Realmente, ¿por qué digo que es parte del gobierno? De los gobiernos, más bien dicho, porque si ustedes analizan a través de todo esto, cuando sobre todo un presidente habla mal de un personaje de la historia, inmediatamente todos los mexicanos volteamos a ese personaje y lo satanizamos. En lugar de ver la parte positiva, la parte que hicieron, ya hace un momento lo dijeron, esos personajes actuaron en su momento
en el momento que ellos vivieron el momento, la época, y realmente para poder cambiar esa perspectiva, nosotros podemos hacerlo a través de pláticas con nuestra familiar, con nuestros amigos y todo, pero luego entra un conflicto porque no tienen ellos las bases tampoco. En pocas palabras, nos falta leer también, leer parte de la historia, pero no leer lo que el gobierno, las instituciones nos quieren, nos indican que tenemos que hacerlo, sino buscar parte de la historia. Hay países, como lo acababa de mencionar, que aman su historia, independientemente de todo lo que han vivido, conquistas, guerras entre ellos mismos, pero la aman. Mas si en cambio nosotros nos enfocamos a tener un conflicto entre nosotros mismos porque a causa de que nuestros gobiernos, nuestras instituciones de educación no nos marcan, no nos indican que debemos ser parciales, sino vivir una época que pasó, que se vivió, y eso es parte de la historia. Ahorita Max, de veras que le agradezco mucho, lo felicito porque con palabras simplemente que nos cuestionan, ¿a quién le echamos la culpa? ¿Por qué siempre atacamos a los españoles? ¿Por qué siempre atacamos a los americanos? Cuando realmente no tenemos una identidad, lo que desde el punto de vista es que no hemos tenido una identidad, aunque tenemos historia, muchísima historia que contar, no tenemos una identidad propia, porque esos mismos rasgos de rencor nos hacen que veamos para otro lado. Nos sentimos muy humillados, nos sentimos vejados, pero finalmente es parte de la historia. Yo sí le agradezco a Max, a Gaby y a Vero, realmente que lo vean desde otro punto de vista, porque realmente es la manera de cómo podemos en un momento determinado entender nuestra historia, nuestros orígenes, y eso nos va a hacer que en un momento determinado seamos gente que nos permita ser gente pensante sobre todo. Vivimos con un rencor, de veras un rencor que yo no lo entiendo por qué nos enfocamos a algo que ya pasó. Y vuelvo a repetirlo, parte de los problemas que tenemos de la historia y que odiamos a los personajes es parte de los programas de educación de los gobiernos que nos hacen eso. Simplemente para no irnos más atrás, tenemos a Cristóbal Colón. ¿Por qué la quitaron? ¿Por qué tienen que quitarlo? Si es parte de la historia, es parte nuestra. Porque a alguien se le ocurrió que era un español y que vino a hacer esto, que vino a hacer aquello. Realmente estamos equivocados. Las famosas enfermedades que trajeron los españoles, como decía Max, realmente a mí me dejó pensando, ¿no? Digo, tienes razón. ¿Por qué le echamos la culpa a ellos si realmente son datos que a veces desconocemos? Max decía hace un momento, los españoles al embarcarse tenían un protocolo. ¿Por qué protocolo de higiene, de control? Porque realmente los viajes que hacían de España a cualquier parte del lugar que se pueden embarcar, era muy riesgoso tener gente enferma en la embarcación porque era un contagiadero. Más si en cambio nosotros no lo entendemos. Entonces, la verdad, mis respetos y los felicito a Max, Gaby y Vero porque realmente nos hacen pensar, nos ubican realmente cuál es el verdadero valor de la historia. Hace algunas semanas yo les preguntaba, ¿por quién hace la historia? ¿Los vencidos o los triunfadores? Y parte de todo esto que estamos viendo día con día, nos hace reflexionar que realmente estamos desubicados completamente en la historia. Lo que sí les puedo comentar para concretar esto, nos falta leer, nos falta investigar. No investigar todo porque es imposible, pero sí un tema que nos permita ubicarnos donde estamos
y tener una opinión propia. Eso es todo, gracias. Bueno, estoy de acuerdo con don Alberto. Sería muy interesante que pusiéramos una bibliografía, al final de cada una de estas presentaciones, porque yo creo que lo más importante que debemos tener es un pensamiento crítico. Yo algo con lo que me quedo mucho de las primeras intervenciones de Max es cuando nos decía que la historia nos sirve para ser mejores hombres y mujeres, mejores mujeres y hombres. ¿No? Si no, simplemente son datos, son cosas congeladas, son cosas que están ahí encerradas, apolillándose. Si no nos sirven a nosotros como un ejemplo de vida para nuestra vida, realmente llegan a muy poco, ¿no? Entonces, ¿cómo somos, por ejemplo, en nuestra siempre actitud pasiva de dejar que el gobierno haga o deje de deshacer, pero eso sí quejarnos por todos los rincones de lo que el gobierno hace mal o bien? ¿Qué hago mal o bien yo en mi gobierno? ¿Cómo me gobierno yo, Roberto? ¿No? La historia puede plantearse en términos de ser una mejor persona, entendiendo precisamente a través de todas las fuentes que en los procesos históricos no hay buenos ni malos, ni hay ideologías, sino hay simplemente hechos que se dan dentro de un proceso, ¿no? Y los hechos son neutros. Entonces, creo que yo me quedaría con la reflexión para mí, como ser humano, ¿cómo puedo ser un mejor ciudadano? ¿Cómo puedo ser un mejor mexicano? ¿Cómo puedo servir mejor a mi país y cómo puedo servir sobre todo a mi sociedad y a mi comunidad? A partir de lo que yo pueda aprender de historia. Pero de historia realmente como Max la cuenta, no de una historia de buenos y malos y de pues de mitos y efectivamente todas esas metáforas, ¿no? Y todas estas cosas que son frases así que se nos quedan clavadas, ¿no? Como si fueran sentencias. Esa es otra cosa también, sentencias, ¿no? Dejémonos de las sentencias, la historia es un proceso. Nosotros estamos viviendo historia, dentro de 100 años van a estar hablando de nosotros. ¿Qué van a decir del México de ahora? El México de ahora lo estamos construyendo hoy. El México dentro del que se hablará dentro de 100 años lo estamos construyendo hoy. ¿Qué van a decir de ese México? Y si creen que nosotros por tener Parkinson o por lo que sea, no tenemos vela en el entierro, no. Todos los mexicanos podemos ser útiles. Y entonces yo invito a esa reflexión, ¿no? Y es pues esta manida frase de Kennedy, que pues va a tener que ser una frase de Kennedy porque es, no preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Muchas gracias. ¿Alguien más que tenga que decir? ¿No? Pues bueno, déjenme, vamos a cerrar la grabación, detenerla.